Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto tener en esta ocasión para nuestro seminario del Departamento de Biología al profesor Mario Chiong. Mario es el jefe del laboratorio de metabolismo y remodelado vascular del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Este centro ha hecho noticia últimamente porque salió después de la Universidad de Chile y la Universidad Católica en el ranking Imago como las instituciones mejores, más productivas en ciencia en Chile, así que se pueden imaginar la cantidad de publicaciones que hacen. Mario también es director del Grupo de Estudio Medicina GEUR en Fondesit, y también tiene una faceta en la difusión a gente de edad escolar, ¿cierto? A través de Explora, Región Metropolitana Norte, donde es director de Explora Región Metropolitana Norte, y donde hace charlas de neurociencia educativa. Entonces tenemos ciertos intereses muy amplios acá. También fue el que ayudó a redactar el nuevo manual de bioseguridad de Fondesit. Y bueno, quizás algunos de ustedes lo han pillado en la televisión, lo han estado molestando, ¿cierto? Preguntándole de una serie de cosas, por supuesto también de la contingencia. Quiero agradecer a Liliana Cardemil, que tuvo la brillante idea, me sugirió que lo invitara. Así que sin más anticipación, vamos a darle con el seminario. Muchas gracias, Mario. El escenario Muchas, es tuyo. muchas gracias, Alexander. También quisiera saludar acá a Liliana, que ya nos conocemos por muchos años, Liliana, así que un gran abrazo, Liliana. Efectivamente, hoy día les voy a hablar un poco sobre uno de los temas de investigación del laboratorio, que es el sistema renina-angiotensina en el control del remodelado vascular. Y yo le había sugerido a Alexander que este tema, básicamente porque está también bastante de moda, porque uno de los componentes de este sistema es el receptor del coronavirus. Y de hecho algunos de nuestros trabajos han sido bastante citados recientemente debido a la contribución que hemos hecho en esa área del coronavirus y especialmente en el tratamiento de la hipertensión. Y le voy a mostrar algunos de estos datos para que ustedes puedan ilustrarse más o menos en qué consiste esta enzima ECA2 y cómo esto tiene que ver con enfermedades cardiovasculares. Y primero le voy a hablar un poco del sistema renina-angiotensina para la gente que no conoce del tema. Voy a cambiar las opciones de este sistema fue descrito ya hace muchos años atrás y es uno de los principales reguladores que hay de la presión arterial. De hecho, el sistema básico es que el hígado secreta un péptido que se llama angiotensinógeno, que después, a través de una proteasa llamada renina, que es secretada por el riñón cuando sensa bajos volúmenes de sangre, lo proteoliza a este péptido llamado angiotensina 1, y después por otra enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina 1, lo proteoliza 2 aminoácidos para formar este péptido que es angiotensina 2. Este péptido se ha asociado con aumento de la presión arterial, por ejemplo, porque en la corteza adrenal libera aldosterona, que a nivel renal estimula la retención de sodio y cloruro, y con ello la retención de agua. También tiene efectos directos sobre los canales de sodio, ayudando a retener agua, pero también produce vasoconstricción periférica, con eso produce aumento de la presión arterial. También produce efectos cardíacos directamente en el corazón, aumentando la hipertrofia cardíaca. Produce secreción de la hormona antidiurética y con ello también ayuda a retener agua. Y activa el sistema simpático, ¿ya? Este es el denominado sistema clásico o canónico del sistema renina-angiotensina. Y este sistema ha sido blanco farmacológico de muchos medicamentos, principalmente inhibidores de esta enzima, por ejemplo, lisinopril, enalapril, permiten limitar la síntesis de angiotensina 2, se usa como antihipertensivo, y también antagonistas del receptor de angiotensina como los sartán, ¿no es cierto? Candesartán, también se utilizan como antihipertensivos. Sin embargo, ya desde hace algunos años también
se descubrió que este sistema angiotensinógeno, angiotensina 1 y angiotensina 2, que activa este receptor AT1, tiene, ¿no es cierto?, un sistema contrarregulador que es péptidos que son sintetizados por esta otra enzima, que se llama enzima convertidora de angiotensina 1 tipo 2. La ECA convencional, esta es una dipeptidasa, en cambio la ECA2 es una monopeptidasa, que transforma entonces angiotensina 1, que tiene 10 aminoácidos, en angiotensina 1,9. 1,9 porque tiene 9 aminoácidos. Y la angiotensina 2, que tiene 8 aminoácidos, la transforma en angiotensina 1,7, de 7 aminoácidos. Esta ECA2 es la que actualmente se conoce, es el receptor del coronavirus, ¿ya? Y por lo tanto cumple un rol importante, ¿no es cierto?, en este caso en la regulación de la presión arterial, ¿ya? El primero de estos péptidos descritos que tenía actividad biológica fue angiotensina 1,7. Su receptor actualmente se sabe que es la proteína MAS. Esta proteína es un receptor de 7 dominios transmembrana acoplado a proteína G, cuya función principal es estimular la producción de óxido nítrico y por lo tanto produce vasodilatación, y además tiene algunas acciones antagónicas a angiotensina 2, por lo tanto además baja la presión arterial, tiene efectos vasodilatadores, es antihipertrófico y también produce diuresis, ¿no? Nuestro laboratorio hace algunos años atrás, trabajando en esta enzima ECA2, describimos que existía este péptido, la angiotensina 1,9. Y por muchos años se pensó que este péptido era completamente o biológicamente inerte, hasta que nuestro laboratorio describió que efectivamente este péptido podía producir vasodilatación, tenía efectos natriuréticos y antihipertróficos. Y les voy a mostrar algunos datos de nuestro laboratorio que muestran un poco la actividad biológica de este péptido angiotensina 1,9. Sin embargo, este sistema que se empezó cada vez a complejizar más, ¿ya? De hecho, acá tenemos un esquema de una revisión que hicimos en el laboratorio, que salió publicado recién este año, es donde vemos el angiotensinógeno, la renina lo transforma en angiotensina 1, que son 10 aminoácidos, y esto a través de la enzima convertidora angiotensina 1, la transforma en angiotensina 2, que está acá, y posteriormente es proteolizado por otras proteasas, y cada uno de estos péptidos más pequeños tienen actividad biológica, y todos ellos son actividades biológicas muy parecidas a la angiotensina 2. Sin embargo, como ya les mencioné, la ECA2, la enzima convertidora en angiotensina tipo 2, la transforma en péptido 1,9, ¿ya? Y luego esta con la misma ECA la puede transformar en 1,7. La otra vía nueva que se describió fue la decarboxilación de esta aspartico que está ubicado en el amino terminal para transformarlo en alanina, y se describe ahora una tercera línea de péptidos que son por desamidación, ¿no es cierto?, de esta aspartico que está acá, y estos péptidos se llaman angiotensina A y alamandina, que están acá. Todos estos que están aquí tienen sus propios receptores, ¿ya? Y me voy a centrar solamente en este, que es el receptor AT2, que es el receptor endógeno de la angiotensina 1,9, a diferencia del receptor MAS, que es el receptor endógeno de 1,7, y el AT1, que es el receptor endógeno de la angiotensina 2. Y si ustedes miran en la lista, estos, tanto MAS como AT2, tienen efectos antagónicos del efecto AT1. Este produce aumento de la presión arterial y estos producen baja de la presión arterial. Estos producen disminución del óxido nítrico, estos producen aumento del óxido nítrico, este produce aumento de la hipertrofia cardíaca, en cambio estos disminuyen hipertrofia cardíaca. Y por lo tanto el balance de estas vías es lo que estaría produciendo, ¿no es cierto?, el efecto biológico. Entonces, uno de los primeros trabajos que nosotros hicimos fue demostrar que, por ejemplo, la inhibición de esta enzima con los medicamentos priles, por ejemplo, enalapril y sinopril,
Por mucho tiempo se pensó que su acción biológica era porque disminuía angiotensina 2 y por eso baja la presión arterial. Sin embargo, nuestros trabajos muestran que la inhibición de esta enzima produce acumulación de angiotensina 1 y esta acumulación produce aumento de angiotensina 1,9 y este es un péptido vasodilatador y diurético. Por lo tanto, la baja de presión no es porque disminuya la angiotensina 2, sino es porque aumenta la angiotensina 1,9. ¿No? Acá tenemos una escala temporal más o menos de los eventos que han habido de esta vía contrarreguladora, que es esta vía angiotensina 1,9, 1,7. Como ustedes ven, la escala de tiempo es muy cortita. Todos los hallazgos se han ocurrido en los últimos 40 años y principalmente en los últimos 20 años se concentran los hallazgos más importantes, primero con el descubrimiento de las acciones biológicas de angiotensina 1,7 por el grupo de Robson Santos en Brasil, y luego por nuestros descubrimientos en angiotensina 1,9, realizados ya, como ustedes ven, a fines del año 2008. ¿Ya? Y afortunadamente para nosotros hay algunos ya ensayos clínicos que demuestran que efectivamente las acciones biológicas, tanto del péptido angiotensina 1,7 como angiotensina 1,9, son importantes en el control de la fisiología. Y les voy a mostrar algunos de los datos, voy a hacer como un recorrido histórico de algunos de nuestros datos. Una de las grandes complicaciones en esta área de estudio de estos péptidos, acá tenemos la estructura química, la anoté así para que ustedes vean, entre la angiotensina 1 y la angiotensina 1,9, es que la estructura química de los dos péptidos difiere solo en el último aminoácido, en el carboxilo terminal. Por lo tanto, cuantificar esto en plasma es prácticamente imposible, porque un anticuerpo que reconozca angiotensina 1,9 reconoce también angiotensina 1 y reconoce angiotensina 2 y reconoce angiotensina 1,7 porque la estructura es muy parecida. Entonces, una de las grandes ventajas de nuestro laboratorio que pudo lograr un avance significativo en esta área fue la posibilidad de establecer un método para cuantificar estos péptidos en plasma humano y en plasma de animales. Este método consiste en, primero, tomar una muestra de plasma y rápidamente inactivarla con un agente denaturante, porque las proteasas que degradan estos péptidos están presentes en plasma, y luego separar todos los péptidos del sistema renina-angiotensina, todos, a través de una columna HPLC. Y luego, cada uno de los tubitos que salen del colectado, hay que hacer un radioinmunoensayo con un anticuerpo que reconoce todas las isoformas, y de esa manera poder identificar y cuantificar una por una todos los péptidos del sistema renina-angiotensina. Este método, ¿ya? Esta última parte, que es muy compleja porque requiere un sistema de radioinmunoensayo muy sensible, se ha podido reemplazar ahora último por una espectrometría de masa-masa con sensibilidad suficiente para detectar. El otro problema que tenemos es que estos péptidos se encuentran en el rango de femtomolar en el plasma, o sea, es muy baja la concentración y por lo tanto es muy difícil cuantificarlo. Uno de los primeros modelos que nosotros usamos para estudiar esta enfermedad, como corregula la presión, regula función cardíaca, fue utilizar un modelo de infarto al miocardio en donde se hace una ligación de la arteria coronaria descendiente y producimos un infarto al miocardio. Esos modelitos nosotros los seguimos por ecocardiografía en el laboratorio. Acá podemos ver una eco de una rata con un corazón normal, se ve todas las paredes del corazón normal. En cambio acá podemos ver un ratón, una rata infartada de 8 semanas y se puede ver que esta pared, por ejemplo, es más delgada que esta, indicando la ubicación del infarto, y uno puede de esta manera cuantificar el infarto miocárdico. ¿Ya? En esos animales, cuando uno hace este infarto miocárdico, acá tenemos los niveles de la enzima convertidora de angiotensina, la 1, esta es la enzima convertidora tipo 2, ustedes fíjense que el infarto al miocardio reduce los niveles de la enzima convertidora tipo 2. ¿Ya? Y por lo tanto disminuye, en teoría, los péptidos angiotensina 1,9 y disminuye los péptidos angiotensina 1,7 circulantes. Esto está hecho en plasma, pero cuando uno los mide en corazón, directamente en el tejido miocárdico, se observa que la enzima 1,
que la que va a sintetizar angiotensina 2 aumenta, mientras que esta disminuye. ¿Ya? Ahora, como les dije yo, algunos de nuestros trabajos han sido publicados muy asiduamente, comentados en el caso del coronavirus, porque cuando uno los trata con candesartán, un antihipertensivo, estos animales, y de hecho se utiliza candesartán para los pacientes que tienen infarto al miocardio, también porque previene un remodelado patológico del corazón, lo que ustedes pueden observar es que los niveles de enzima convertidora tipo 2 aumentan, tanto plasmáticamente como en el corazón. ¿Ya? Y por lo tanto, esto ha sembrado alguna duda en la gente que trabaja en coronavirus, porque estos medicamentos antihipertensivos, acá lo muestro con candesartán, esto también lo hemos podido reproducir en el laboratorio con enalapril, aumentan los niveles de enzima convertidora tipo 2, por lo tanto, en teoría, podrían aumentar los niveles del receptor de coronavirus, y por eso que mucha gente puso como una alerta indicando que aquellos pacientes que son hipertensos, que consumen hipertensivos, podrían tener niveles elevados del receptor de coronavirus y por lo tanto podrían ser más susceptibles a tener la enfermedad. Y por lo tanto, lo que estaría ocurriendo durante el infarto es que esta enzima en el corazón aumenta, aumentando angiotensina 2, produciendo los efectos deleterios, ¿no es cierto?, conocidos como hipertrofia cardíaca, y disminuye disminuyendo los péptidos. ¿Ya? Y de hecho, lo que uno observa cuando toma y cuantifica angiotensina 1,9 y mide hipertrofia cardíaca usando distintos parámetros, se observa una correlación negativa en estos animales infartados. Sin embargo, este es con angiotensina 2 y este es con angiotensina 1,7. No hay correlación con estos dos péptidos, indicando de que es la disminución de angiotensina 1,9 la que se asocia con los efectos deleterios que se observan durante el infarto y no angiotensina 1,7 y no los niveles de angiotensina 2. Entonces, cuando llegamos a este nivel, nosotros nos quisimos preguntar, ¿qué pasa si a estos animales nosotros le administramos angiotensina 1,9 y restauramos los niveles originales que tenían estos animales? Entonces, utilizando bombas, primero hicimos los experimentos in vitro. Tomamos los animales, le administramos a estos animales angiotensina 1,9 usando una bomba Alset, estas mini bombas osmóticas, y lo que se observa es que efectivamente al administrar angiotensina 1,9 a estos animales, acá se ven células cardíacas, los animales que tienen infarto, estas células cardíacas aumentan de tamaño, se hipertrofian, pero cuando se administra angiotensina 1,9, las células son pequeñas, igual que los controles. Se revierte o se previene la hipertrofia, ¿ya? Que se puede ver acá calculando tanto el área como el perímetro de los cardiomiocitos, indicando que efectivamente la disminución de angiotensina 1,9 es causante del efecto deleterio, y si uno repone la angiotensina 1,9, evita al menos uno de los efectos deleterios que se observan durante el infarto al miocardio. Para saber si esto era un efecto directo sobre el corazón, hicimos los experimentos in vitro. Estos son cardiomiocitos en cultivo, donde uno los hipertrofia artificialmente usando fenilefrina o IGF-1, se observa que las células son más grandes, pero cuando uno les administra angiotensina 1,9, efectivamente estas células son más pequeñas, y de hecho es dosis dependiente, tanto con norepinefrina como IGF-1 como agente prohipertrófico, demostrando de que efectivamente angiotensina 1,9 tiene un efecto directo sobre los cardiomiocitos, previniendo la hipertrofia. Este trabajo fue el primer trabajo que logramos publicar en el Journal of Hypertension en el 2010, que demostraba que este péptido que se creía que era inactivo, efectivamente tenía actividad biológica tanto in vitro como in vivo, demostrando que la ECA2 efectivamente era una enzima que era relevante, por lo menos en el remodelado cardiovascular que se observa post-infarto miocardio a través de este péptido. La otra descripción que hicimos fue angiotensina 1,9, ¿qué hace en hipertensión? ¿Ya? Acá tenemos un modelo de hipertensión en cual se sobreadministra angiotensina 2 usando una bomba Alset también. Y estos animales, cuando se le implantan la bomba Alset con angiotensina 2, esto es presión sistólica,
Normalmente los animales son presión sistólica 100 y ustedes pueden ver que rápidamente los animales suben su presión arterial. ¿Ya? A este punto empezamos a administrar angiotensina 1,9. Entonces usamos a este animal que tenía la bomba angiotensina 2, le ponemos una segunda bomba inyectándole angiotensina 1,9 y ustedes pueden ver que el animal se le baja la presión arterial hasta niveles normales. Acá usamos varios inhibidores. El A779 es un inhibidor del receptor MAS, que es el receptor de la angiotensina 1,7, y esto era para descartar que la angiotensina 1,9 se estaba transformando en angiotensina 1,7 y era angiotensina 1,7 la que ejercía el efecto biológico. Y ustedes pueden ver que al antagonizar el receptor MAS, el efecto antihipertensivo persiste. Eso también lo vimos en el efecto antihipertrófico, no lo voy a mostrar allá. Pero cuando uno antagoniza el receptor AT2, que nosotros postulamos como receptor endógeno de angiotensina 1,9, efectivamente se revierte, de hecho la presión sube aún más en estos animales que solo con angiotensina 2. Demostrando que efectivamente angiotensina 1,9 no solamente era antihipertrófico, sino también era antihipertensivo. ¿Ya? A este nivel, nosotros postulábamos que la angiotensina 1,9 podía ser usada como un medicamento de segunda generación para el tratamiento de la hipertensión, porque tiene un efecto dual. No solamente baja la presión arterial, sino además inhibe el remodelado cardíaco, es cardioprotector, ¿verdad? Que los medicamentos convencionales antihipertensivos no tienen. Y gracias a eso, en el año 2014, bueno, poco antes de esta publicación, nosotros logramos presentar y aprobar nuestra primera patente del uso de angiotensina 1,9 como antihipertrófico y antihipertensivo. Ahora, en estos animales, lo que se observa en el vaso sanguíneo, en mi laboratorio de remodelado vascular, es cuando uno trata a los animales con angiotensina 2, lo que se observa es que la pared del vaso sanguíneo, son aortas de ratas, que fueron tratadas con angiotensina 2 y tratadas posteriormente con angiotensina 1,9. Se observa que, acá hay un signo más que está malo, este es solo angiotensina 2, la pared de la aorta aumenta, engrosándose, por lo tanto hay un engrosamiento, un remodelado de la arteria, que cuando se administra angiotensina 1,9, perdón, acá, aquí yo me equivoqué al escribirlo, la pared no se engrosa. O sea, la angiotensina 1,9 previene el remodelado vascular y no es a través del receptor MAS, sino es a través del receptor AT2. ¿Ya? Y es porque la hipertensión arterial lo que hace es induce un cambio fenotípico en las células de la musculatura lisa, induciendo proliferación de estas células, pero también hipertrofia de las células de la musculatura lisa, produciendo una pared que es más grande. ¿Ya? Y esto es inducido por angiotensina 2. Entonces, cuando nosotros fuimos a buscar en la literatura qué se sabía de este cambio inducido por angiotensina 2 en esta musculatura, nos dimos la sorpresa de que no había prácticamente nada descrito. Así que nos dedicamos también a describir cuál era el efecto que tenía angiotensina 2 en este cambio fenotípico, y eso logramos publicarlo en una revista que es Frontier Pharmacology en el 2019, y lo que le escribimos es que estas células musculares lisas acá están en cultivo, cuando se le agrega angiotensina 2, aumentan marcadores de autofagia. Acá podemos ver el S3.1, el S3.2, que es usado como marcador de autofagia. Pueden ver que los niveles de el S3.2 con angiotensina aumentan, y cuando se agrega cloroquina, que es un inhibidor de la etapa final de la autofagia y que acumula, por lo tanto, el S3.1 y 2, se ve la acumulación del S3.2, indicando de que lo que estaría haciendo angiotensina 2 es inducir autofagia desde el inicio. Y eso lo podemos ver también acá, cuando uno marca las vesículas autofágicas usando LS3-GFP, un adenovirus que tenemos en el laboratorio que permite marcar las vesículas. Ese es el basal, esas son las vesículas basal. Cuando uno agrega angiotensina 2, se ve un aumento de vesículas LS3-2 positivas, que aumentan aún más cuando uno bloquea la etapa final de degradación de estas vesículas con cloroquina.
Después caracterizamos en detalle cuál era el mecanismo. Simplemente acá tengo un resumen. Esta es la autofagia. La autofagia tiene dos puntos de control, uno mediado por Veclin-1, que controla una PI3 quinasa, que es la BPS34. Este es controlado por mTOR, esta vía. Y esta es la otra, que es la síntesis del LC32, ¿ya? Que es mediado por ATG7 y posteriormente este complejo ATG5, ATG12, permite junto con Veclin-1 insertar el LC32 que se forma en el fagoforo para permitir el crecimiento de la vesícula. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos que con angiotensina 2 aumentaba tanto Veclin-1, la masa de Veclin-1, como la fosforilación de Veclin-1. Por lo tanto, aumenta esta etapa. Pero y es bloqueado con losartán, o sea, un antagonista del receptor AT1. Y aumenta también los niveles de ATG7, esta enzima que está acá, aumenta los niveles del complejo ATG12, ATG5, que es este complejo de acá, y obviamente aumenta los niveles de ATG4, que es responsable de la síntesis del LC3. Por lo tanto, lo que hace angiotensina 2 es aumenta toda la vía autofágica para producir más autofagia en estas células. Ahora, lo relevante de esto es que si uno bloquea la autofagia, ¿no es cierto? Por ejemplo, con un interferente contra Veclin o con cloroquina que bloquea las etapas finales, ¿ya? Estas células no se hipertrofian, medido usando indicadores como alfa-SMA, es actina de músculo liso como marcador. Ven que los niveles se bloquean, tanto con SI Veclin 1 como con cloroquina. Si uno mide también el área, efectivamente el área de la hipertrofia también es bloqueada con cloroquina. Si uno mide, antagoniza el receptor, ¿no es cierto?, de angiotensina también se bloquea. Y descubrimos que esta inhibición, ¿no es cierto?, era a través de la vía de la roquinasa, porque este es un antagonista, o sea, es un inhibidor de la roquinasa, también se bloquea la hipertrofia. Lo interesante de este modelo es que logramos determinar que la autofagia era necesaria para producir la hipertrofia del modelo y que esa autofagia era estimulada por angiotensina 2. Y eso, como les dije, logramos publicarla en esta revista. ¿Ya? Ya habíamos descubierto, ¿no es cierto? Este es otro modelo que tenemos en el laboratorio, que son, el anterior era hipertensión por infusión con angiotensina 2. Este es un modelo de rata espontáneamente hipertensa. Son ratas que espontáneamente hacen hipertensión, por lo tanto es un modelo genético. Este es más parecido a la hipertensión que ocurre en humanos. Efectivamente, en este modelo también la angiotensina 1,9 reduce la presión de manera dosis dependiente, tanto presión sistólica como presión diastólica, y también produce inhibición del remodelado. Y en este trabajo lo que quisimos, lo mandamos a publicar ahora al Pharmacology of Research, tratamos de descubrir cuál es el mecanismo que tiene angiotensina 1,9 para inhibir este remodelado. Lo pueden ver acá. De nuevo, la pared de la aorta aumenta en espesor, y cuando uno le infunde con esta bomba Alset angiotensina 1,9, la pared es más delgada, y por lo tanto hay un bloqueo completo de la hipertrofia que se ve aquí. Cuando uno mide proliferación de estas células, la hipertensión induce aumento del tamaño, aumento de la proliferación, y esto es medido por caiculares, por lo menos en los modelos animales. Cuando uno lo prueba in vitro ahora en el cultivo celular, pasa exactamente lo mismo. Acá tenemos ciclo celular determinado en células musculares lisas vasculares, midiendo, ¿no es cierto? Acá tenemos el control. Angiotensina 1,9 solo no hace absolutamente nada. Cuando uno induce proliferación de estas células usando el factor de crecimiento derivado de plaquetas, la isoforma BB, cambia completamente el perfil, ¿no es cierto?, de ciclo celular. Este pic grande acá es, ¿no es cierto?, G0, G1. Este pic más pequeño que está acá, ¿no es cierto?, son células en G2, en mitosis, y por lo tanto lo que se observa es que aumenta las células mitóticas y disminuye las células no mitóticas.
pero cuando uno agrega angiotensina 1,9 a estas células, se revierte, se inhibe completamente el ciclo y se parece mucho al del control. Y esto es antagonizado por el receptor AT2, indicando que es mediado por AT2. Acá está abajo la cuantificación de los gráficos de arriba, ¿ya? De hecho, uno lo puede medir esta proliferación usando distintos marcadores. Acá lo hicimos en línea celular de músculo liso. Estos son cultivos primarios de aorta de rata. Y acá medimos, por ejemplo, ciclina D1. Y efectivamente PDGF aumenta ciclina D1. Lo pueden ver acá o acá. Y cuando uno preincuba con angiotensina 1,9, efectivamente el efecto de la ciclina se pierde completamente. Acá lo pueden ver acá. Acá son los niveles más elevados porque esta es una línea celular que prolifera. Este es cultivo primario que prácticamente no prolifera, por lo tanto los cambios son más drásticos. Y obviamente este efecto de 1,9 es antagonizado por PD, que es el antagonista del receptor AT2, y por lo tanto este es mediado por el receptor AT2. También lo pueden ver usando el marcador Ki67. Acá tenemos ver que PDGF aumenta Ki67 y angiotensina 1,9 previene completamente la proliferación. Acá podemos ver que angiotensina 1,9 no solamente previene proliferación, sino estas células para poder proliferar, y como son células musculares, al proliferar lo que hacen es disminuyen las proteínas contráctiles. Entonces ustedes pueden ver acá que cuando uno trata con PDGF, que esto induce proliferación, el contenido de proteínas contráctiles, acá usamos alfa-SMA, actina de músculo liso, es más muscle 22, que es otra proteína, o calponina, todas ellas disminuyen, pero cuando se preincuba con angiotensina 1,9, esta disminución se previene, ¿ya? Y esta disminución obviamente es dependiente del receptor AT2. Acá lo podemos ver en línea celular, y acá lo podemos ver el mismo efecto en cultivo primario de aorta de rata, indicando de que estas células, la angiotensina 1,9, no solamente disminuye la proliferación, sino también mantiene a estas células diferenciadas en el fenotipo muscular, ¿ya? Y cuando uno mide migración, este es el ensayo de herida, de cierre de herida. Acá hay un ensayo de Transwell, en cámara de Boyden. Pueden ver lo mismo, PDGF induce migración de estas células, medida por cierre de herida o cámara de Boyden, y que angiotensina 1,9 previene este efecto y que es mediado efectivamente por AT2, indicando que no es lo que está haciendo esta célula, la angiotensina 1,9, es inhibir la desdiferenciación de la célula muscular lisa vascular inducido por PDGF. La vía de señalización por el cual lo haría, lo que hicimos fue medir varias vías de señalización. La única que cambiaba, medimos ER, JAK-STAT, la vía ¿no es cierto? P38, la vía JNK, y la única que cambiaba era la vía AKT. Por lo tanto, sospechamos que era AKT, y curiosamente lo que ocurre es que la fosforilación de AKT disminuye, ¿ya? De hecho, disminuye la fosforilación, y para demostrar que era efectivamente algo que era significativo, medimos un blanco de AKT que estaba muy relacionado con diferenciación de estas células, que es este factor transcripcional FOXO. Y junto con la disminución de la fosforilación de AKT, vemos una disminución en la fosforilación de FOXO. Pero lo que nos llamó la atención es que FOXO total aumenta con el tiempo, ¿ya? La masa de FOXO aumenta, y por lo tanto la angiotensina 2 tendría dos efectos a este nivel, a este factor de transcripción: disminuir tanto la fosforilación de FOXO como aumentar su masa. Y cuando se disminuye la fosforilación de FOXO, aumenta la actividad transcripcional de FOXO y también la masa. Por lo tanto, lo que estaría haciendo angiotensina 1,9 a través del control de AKT es aumentar la actividad de este factor transcripcional. De hecho, acá hicimos las pruebas de relación causa-efecto para demostrar efectivamente que es AKT el que controla FOXO. Acá tenemos la disminución de la fosforilación de AKT, que es bloqueado por AT2. Acá tenemos la disminución de la fosforilación de FOXO, que es bloqueada por AT2, pero cuando nosotros sobreexpresamos un constitutivamente activo, ¿no es cierto?, de AKT, obviamente este efecto que habíamos visto con 1,9 se revierte, pero cuando usamos PD, ¿no es cierto?, que es el antagonista del
del receptor, está aumento en la masa, perdón, de fosforilación de la masa de FOXO que está acá, que se ve a las 3 horas, se bloquea completamente, y la disminución de la fosforilación de FOXO se bloquea también completamente, indicando que efectivamente es angiotensina 1,9 a través de la disminución de la fosforilación de AKT, la que estaría mediando la fosforilación de FOXO. Y hicimos un silenciamiento de FOXO para demostrar efectivamente si ese era el responsable de la desdiferenciación, control de la desdiferenciación por 1,9. Entonces usamos angiotensina 1,9, células estimuladas con PDGF. Acá pueden ver que PDGF efectivamente reduce los niveles aumenta los niveles de ciclina, proliferación reduciendo los niveles de las proteínas contráctiles, es revertido por angiotensina 1,9 y este efecto protector de angiotensina 1,9 se elimina si uno utiliza un SI de FOXO. ¿Ya? Esto lo pueden ver en la línea celular y en las células, el cultivo primario, demostrando que angiotensina 1,9 revierte el efecto a través de este factor transcripcional FOXO1. Y lo podemos ver acá también por migración. Acá PDGF aumenta migración, que es prevenido por 1,9, pero cuando uno lo hace un SI de FOXO, se previene completamente el efecto de angiotensina 1,9. Ahora, ¿por qué eso es relevante? Migración, proliferación, porque en todas las enfermedades vasculares, ¿ya?, ocurre que estímulos como por ejemplo PDGF, BB, angiotensina 2, lo que estaría haciendo es inducir la desdiferenciación de la musculatura lisa. Estas células desdiferenciadas ahora migran a un espacio donde normalmente no hay células, que se llama íntima, ¿ya? Y en ese lugar estas células se depositan acá, por lo tanto migran y se depositan y proliferan, produciendo un engrosamiento de la arteria con estrechamiento del lumen, que es característico de la hipertensión arterial, que es característico de la ateroesclerosis y de la estenosis vascular, que son muchas de las enfermedades vasculares. Y por lo tanto, que angiotensina 1,9 tenga estos efectos lo hace ser muy relevante, porque lo avala como una posible terapia para futuro de este mecanismo, ¿ya? Otro dato curioso de la angiotensina 1,9 que también trabajamos en el laboratorio es que controla dinámica mitocondrial. Acá lo podemos ver. Esto es cardiomiocitos, sí. También este experimento lo hemos hecho en células musculares, pero acá se puede ver mucho más claro. Estos son mitocondrias pequeñas, pero cuando uno agrega angiotensina 1,9, observen que las mitocondrias son mucho más grandes y de hecho produce una disminución, ¿no es cierto?, del número de mitocondrias con un aumento del tamaño relativo de las mitocondrias, indicando que hay fusión mitocondrial, y eso es muy relevante porque controla el metabolismo. Las mitocondrias fusionadas son metabólicamente más activas y por lo tanto tienen que ver en el corazón, es muy relevante porque mejora el funcionamiento cardíaco, y ese mecanismo sería a través del control de DRP1, de la fosforilación de DRP1, que sería responsable de la fusión mitocondrial. Y para poder terminar, le voy simplemente un graphical abstract. Sabemos ahora que actualmente durante la hipertensión se produce un remodelado de vasos, que es parte del mecanismo patológico. Este mecanismo, como les describí, es mediado por angiotensina 2 o con otro estímulo, que a través de un mecanismo dependiente de autofagia produce este remodelado, y que nuestro péptido angiotensina 1,9, que es sintetizado por esta enzima ECA2, reduce hipertensión arterial, pero también reduce remodelado vascular, y lo haría a través de un mecanismo dependiente de FOXO1, que controlaría esta hipertensión. ¿Ya? Estos son algunos de los tesistas doctorados que han trabajado en estos temas. David, que trabajó en angiotensina 2, Ignacio, Cristian, que han trabajado en 1,9, varios de ellos también han colaborado. Estos son estudiantes de magíster, de pregrado, y en la Universidad de Chile nosotros formamos un grupo de investigación del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, donde colaboramos con Sergio Lavandero, Valentina Para, Lorena García, Jaime Riquelme, y también colaboraciones externas como Luis Michea, Andrew, y mucho de este trabajo obviamente lo hemos hecho con cardiólogos, lo hemos hecho con personas que trabajan en enfermedades vasculares. Muchos de estos experimentos también los hemos hecho en algunos en pacientes, y eso es muy importante. Los médicos de la Universidad Católica
entre ellas la doctora María Pau Caranza, Jorge Jalil, Paulo Castro, Luis Gabriel y Hugo Verdejo, y también una inolvidable e imprescindible colaboración de Alejandra San Martín, que está presente en Emory, que siempre nos ha ayudado en nuestros experimentos en el área vascular. Gracias. Esto no, pero ahora sí. Muchas gracias. Acepto preguntas. Espero no me haya demorado mucho nomás, pero estamos ahí en los minutos. Vayan levantando la mano, por favor, y es la mejor manera de ir de ir viendo el orden de las preguntas. Hay una pregunta ya de Álvaro, que me pregunta cuál es el efecto de angiotensina 1.9 sobre la autofagia. Ya, esos datos no los mostré, pero los tenemos en el laboratorio. Angiotensina 1.9 inhibe la autofagia. ¿Ya? El mecanismo es a través de inhibe el aumento de Beclin-1 e inhibe la actividad de ATG4. Eso es lo que sabemos por lo menos. ¿Ya? Pero bloquea la autofagia por lo menos en las células musculares lisas vasculares y bloquea también autofagia en las células cardíacas. Yo quisiera hacer una pregunta, pero no puedo encontrar la mano. No importa, Liliana. No importa, Liliana. Yeah. Mario, me gustaría que nos explicara cómo es que el coronavirus, perdona que te lleve nuevamente a ese tema, usa este receptor para entrar. Es decir, ¿a qué se une? Porque es un péptido, ¿no es verdad? No, el receptor es ECA2, es una proteasa. Ya, es una proteasa, ya. Y es muy entonces, interesante. de todas maneras, ¿cómo entra en la proteasa y la proteasa a su vez, no sé, realmente cómo lo lleva adentro y produce los problemas cardiovasculares que Exactamente. También... Lo voy a poner acá para... a ver si acá. Te voy a contestar con esto. Esta enzima ECA2, tanto la ECA como la ECA2, existe en dos variantes. Existe la soluble en plasma, y existe una que está anclada a la membrana plasmática. ¿Ya? Y de hecho hay una proteasa que es la ADAM17, que es la que proteoliza la anclada en la membrana para producir la versión soluble. ¿Ya? Perfecto, ya. Y por lo tanto, hay células que tienen, de hecho, uno de nuestros datos mostré, no sé, por eso que yo sé, cuando mostré los datos de ECA, mostré tanto la que está soluble, que está acá, como la que está en el ventrículo. Esta es la que está anclada a la membrana plasmática y esta es la que está soluble en el plasma. ¿Ya? Y esta se solubiliza. ¿Ya? Con respecto a coronavirus, obviamente ocupa la que está anclada a las células, esta enzima. Y como ustedes ven, está en el corazón. ¿Ya? Y esta es la explicación de por qué el coronavirus produce efectos cardiovasculares. De hecho, de los datos que uno maneja, estadísticos, los enfermos los primeros 1.300 casos que se describen en la revista JAMA en Wuhan, que es el famoso artículo, el 20% presentaba daño cardíaco medido por marcadores que utiliza uno para infarto, como es creatina quinasa MB, utiliza marcadores como tropomicina. 20% de estas personas tenían estos niveles de estos marcadores de infarto miocárdico elevado en el plasma. El 20% de los pacientes con coronavirus. Y es porque el virus podría directamente atacar al corazón y producir lisis de miocardio, daño cardíaco, ¿ya? Y esto es parte del mecanismo infectivo. Ahora, lo interesante es que está esta versión soluble. Y cuando uno toma, esto está descrito ya, se había descrito para SARS coronavirus, el original, el del 2003, pero también apareció un paper ahora reciente para SARS coronavirus 2, cuando uno toma cultivos de células Vero y las infecta con coronavirus y agrega la versión soluble de ECA2, esta protege de la infección con coronavirus, porque al parecer se une a la proteína spike del coronavirus e impide que el coronavirus ahora pueda unirse a la ECA2 que está unida a la membrana plasmática de la célula Vero.
Es tan importante este efecto que partieron 2 estudios clínicos ahora utilizando ECA2 recombinante soluble para pacientes estados graves con coronavirus para ver efectivamente si esto antagoniza el proceso infectivo. Fabuloso, realmente. Gracias. Ya. No hay manos, pero hay una pregunta escrita de Milla Aguirre también. Ya. Dice, ¿cómo se controla fisiológicamente este delicado balance entre la vía clásica y la no clásica? Es decir, ¿cómo promover que se favorezca la acción de la ECA2? Ya. Lo voy a usar el mismo esquema que estaba usando anterior. Ya. Esto efectivamente ha sido muy interesante de escribir. Lo que voy a mostrar son los datos del laboratorio. ¿Qué sabemos? Que estas 2 enzimas de alguna manera se contrarregulan. Cuando aumenta la actividad de ECA, disminuye la actividad de ECA2, y cuando uno aumenta la actividad de ECA2, disminuye la actividad de ECA. Y la regulación de estos 2 genes, al parecer, es un balance entre los niveles de angiotensina 2 y angiotensina 1,9. De hecho, cuando uno agrega angiotensina 2 a la célula, esta enzima se induce y esta se inhibe. Y si uno agrega al revés, esta si uno aumenta, sí, digo bien, si uno disminuye los niveles de esta, se induce esta y se induce esta y se inhibe esta, y si uno agrega esto, se produce el balance contrarregulador. Y por lo tanto, todavía no sabemos cuál es el mecanismo exacto que regula la expresión de estas 2 enzimas. Lo único que sabemos es que estas 2 están muy relacionadas. De hecho, cuando se induce uno, se inhibe la otra, y cuando se induce la otra, se inhibe esta, ¿ya? Ahora, este balance, ¿no es cierto?, y es controlado por los niveles de angiotensina 2 y angiotensina 1,9. ¿Ya? Es lo único que sabemos al respecto. Y lo otro que sabemos es que todos los fármacos antihipertensivos, tanto en la familia de los inhibidores de esta enzima, como los antagonistas de este receptor, lo que hacen es aumentar los niveles de ECA2. ¿Ya? Ese mecanismo tampoco lo conocemos cómo lo hace. Lo hemos visto tanto en pacientes como en modelos animales. Aumentan los niveles de ECA2. Eso sí sabemos. Y por lo menos en animal y en algunas muestras humanas hemos visto que aumentan los niveles de angiotensina 1,9. Explicando parte de los mecanismos farmacológicos. Disculpa, hola Mario. Hola, hola. Aquí habla Vero Palma. Hola, Vero. Estoy usando el compu de mi hija, perdón. Muchas Hola, gracias Vero, por tu respuesta y por la interesante charla, está buenísima. ¿Puedo hacer una pregunta a continuación de lo que acabas por de supuesto, señalar? todas las que tú quieras. Volviendo sobre lo que yo digo, cómo se controla este balance y que en el fondo se regulen los niveles relativos de expresión de la ECA o la ECA2. Cuando hablas que aumenta la ECA2, ¿aumentan tanto la soluble como la que está unida a membranas? Exactamente. ¿O hay un efecto diferencial? ¿Cómo lo No. relacionamos con la hipertensión? Perdón. Nosotros cuando hemos estado medimos tanto la que está soluble como la que está en el corazón, la que está en el riñón, la que está en el pulmón y la que está en vaso. Medimos siempre todas esas juntas. No he mostrado todos los datos, pero siempre las medimos todas. Y efectivamente, cuando uno agrega candesartán o enalapril, aumenta la soluble y la de los tejidos, excepto del pulmón. En el pulmón no cambia. Ya. Ese es muy importante porque ese dato nunca lo habíamos publicado. Cuando apareció el coronavirus, nos reunimos con el Sergio, me dijo, ¿sabes que desempolvemos todos los datos que tenemos de pulmón? Es que eso está súper, claro. Podría ser muy interesante, porque no está descrito. Claro, no está descrito, y sé que empezamos a desempolvar todos nuestros datos de pulmón y estamos escribiendo un paper para mandarlo ahora. Qué bueno, qué bueno. Oye, una última pregunta, perdón, Alex. ¿Qué se sabe de la acción de la ECA2 a nivel del sistema nervioso central? Ya, la ECA2 a nivel existe, está presente, y de hecho, a ver, voy a poner este otro esquema que está acá, este de acá. ¿Qué es lo que se sabe?
primero que esta vía de la ECA2 está presente. De hecho, cuando uno agrega angiotensina 1,9, lo que se produce es un desbalance de los centros reguladores de la presión arterial en el cerebro. ¿Ya? Y por lo tanto, estos péptidos tienen actividad neuronal y estarían relacionados con la regulación de la actividad vasopresora y vasoconstrictora que es controlada a nivel del sistema nervioso central. Pero, ¿cuál es mi sospecha? Resulta que, si bien es cierto, tienen actividad cerebral, al parecer los péptidos que son realmente los neuropéptidos de este sistema no son estos, sino son estos de acá, que es la alamandina y la angiotensina A. De hecho, en el sistema nervioso central estos son mucho más abundantes que estos. Por lo tanto, probablemente los péptidos que son realmente activos son estos. Y de hecho, la alamandina y la angiotensina A actúan sobre estos receptores que son los MRGD, que son receptores del dolor. Por lo tanto, lo más probable es que este sistema, la alamandina con angiotensina A, sea el sistema renina-angiotensina cerebral, y estos son sistémicos. Perfecto. Esa es mi hipótesis. Es una hipótesis todavía. Pero cuando uno los inyecta, efectivamente tienen actividad sobre. De hecho, controlan, aquí en esta diapositiva se puede ver, perdón, estoy compartiendo pantalla todavía, sí, estoy compartiendo pantalla todavía. Aquí, estos se pueden ver que regulan el tono simpático y el parasimpático. Estos tienen actividad biológica. Muchas gracias, Mario. Ok. María Rosa, disculpa la demora. No, está bien. Gracias, Mario, por el seminario. Sí, súper interesante, verdaderamente. Te quería preguntar, ¿se sabe cuál es la función normal del ECA2 soluble? Mira, el rol fisiológico es sintetizar angiotensina 1,9 soluble. De hecho, nosotros hemos descrito en el laboratorio de que este sistema renina-angiotensina existen dos variantes. Uno que es soluble, que es sistémico, ¿ya? Y de efecto sistémico. Y existen sistemas renina-angiotensina locales. Hay un sistema que es particular en el riñón, otro particular en el sistema nervioso central, otro particular en el corazón. Entonces, habría este balance entre los sistemas locales y los sistemas sistémicos, ¿ya? Y por lo tanto, por eso que nuestra primera hipótesis es que estos dos sistemas era que se podían separar, que uno podía encontrar efectos diferentes sistémicos del sistema renina-angiotensina que eran distintos a los que se observaba, por ejemplo, en el corazón. Después de años de haber trabajado corazón y sistémico, cada uno por separado y después mezclado, nos dimos cuenta que en realidad se comportan igual, ¿ya? A desazón nuestra, ¿ya? Pero nuestra hipótesis es que el soluble es un sistema sistémico y tendría que ver más con la regulación presora del sistema renina-angiotensina, o sea, control de la presión arterial, vasodilatación, vasoconstricción, regulación de los volúmenes sanguíneos. En cambio, los sistemas locales, por ejemplo, en el corazón, tiene que ver más con el control de la hipertrofia cardíaca, el control de la apoptosis de los miocardios y de los fibroblastos, o sea, efectos más celulares de las células que están ubicadas en el corazón. En cambio, el otro tendría que ver con el efecto más presor, con el control de la presión arterial. ¿Y se sabe cuál es la cantidad de este receptor soluble que, por ejemplo, podría estar en la sangre? Se sabe, de hecho, depende de la edad, depende de género y depende también de las condiciones patológicas. La ECA2, esta enzima soluble, disminuye con la edad y disminuye en todas las enfermedades cardiovasculares que hemos examinado. Hipertensión arterial, infarto del miocardio, arritmia miocárdica, disminuye, ¿ya? Y cuando uno dice disminuye a la mitad, o sea, disminuye harto. De hecho, lo podemos ver tanto la proteína como la actividad biológica. Lo podemos ver acá en modelo animal, que es este modelo de aquí, ¿ya? Disminuye esto en corazón, disminuye a la mitad, esto es actividad, disminuye prácticamente a la mitad, ¿ya? O sea, son cambios bien
dramáticos. Mira. Una relación interesante con el coronavirus. Sí, ahí yo tengo una hipótesis, que la mandé a publicar y no me la quisieron publicar. Bueno, pero es que todos los trabajos han dicho, mira, ¿sabes qué? El antihipertensivo sube los niveles de ECA2. De hecho, citan a nuestros trabajos. ¿Ya? Pero la ECA2 fabrica 1,9 y la 1,9 es cardioprotector. Y de hecho, en modelos de fibroblastos y en otros modelos que no son cardiomiocitos, en células musculares lisas, vasculares, inhibe la muerte celular, es antiapoptótico. ¿Ya? Y lo que se ha descubierto para SARS, el original, el 2003, esto no está hecho para el SARS coronavirus 2, pero nosotros creemos que va a pasar lo mismo. Cuando el coronavirus se une al receptor ECA2, ocurre una disminución de los niveles de ECA2 plasmáticos. O sea, hay down regulation de esto, con la entrada del virus a la célula. ¿Ya? Y nosotros creemos que restaurar los niveles de ECA2, como disminuyen los niveles del ECA2, hay menos 1,9. O sea, se perdería el efecto protector de 1,9. Nuestra sospecha es que si nosotros restauramos los niveles de 1,9, podemos limitar la gravedad o el daño cardíaco, el daño pulmonar provocado por coronavirus. Y el daño no sería, y sería porque hay down regulation de la ECA2. Entonces nosotros sospechábamos que si nosotros aumentamos los niveles de ECA2, en vez de producir mayor gravedad de la enfermedad, iba a producir igual la enfermedad, pero con cuadros menos graves. Y recién la semana pasada salió 2 publicaciones de estudios clínicos que demuestran que los pacientes que toman antihipertensivos se enferman igual que los otros, pero el porcentaje que llega a respirador mecánico es la mitad de los que no toman antihipertensivos. O sea, sería protector. Que cuadra con mi hipótesis. Bueno, que la ECA2 es protectora. Insiste en publicarla. Sí, ahora lo voy a mandar con nuevos datos. Sí, además ahora como que miran poco lo que uno publica, entonces después los otros dirán si es interesante o no. Claro, no lo quisieron publicar, bueno, porque decían que eso iba contrario a todas las cuestiones. Bueno, será. Pero era una hipótesis de trabajo, que hasta el momento los datos clínicos van demuestran de que nuestra precisión es más certera que la original que había sido descrita en el JAMA. Nuestra idea es que la ECA2 es protectora. Si bien es cierto, favorece la enfermedad, pero una vez que está la enfermedad establecida, protege del daño. Interesante, yo estoy más protegido entonces por tener hipertensión. Yo también tomo antihipertensivo, yo soy hipertenso y por eso que es un tema que me apasionó mucho y estuve escarbando en mis datos antiguos para ver qué mostraban los datos y hicimos esta hipótesis alternativa, porque los datos eran bastante consistentes con una protección por ECA2, más que inducción de daño. Excelente. A ver, voy a ver el chat a ver si hay más preguntas. ¿Alguien más tiene una pregunta? Aprovecho. Yo solo quiero saber, me encantaría tener la presentación. Yo estoy, todas las presentaciones. La está grabando. ¿Y después la envías? ¿Perdón? ¿Y después la envías? Hay un canal de YouTube que yo inventé. Inventé un canal de YouTube de seminarios del Departamento de Biología. Ah, ya. Creo que el seminario anterior compartí el link. Voy a darle el link a la secretaría para que lo compartan Urbi et Orbi. Ya. Bueno, Mario, parece que estamos entonces. Espero que le haya entretenido el seminario y no haya sido muy aburrido, pero... No, estupendo, clarísimo, y te agradecemos mucho por haber atendido nuestra invitación. Y muchas gracias por haberme invitado, porque este tema de la angiotensina 1,9, curiosamente, nunca había dado seminarios de este tema. Y es un tema que hemos trabajado ya por muchos años. Perfecto. Siempre hacemos de mitocondria y de otros temas, pero de este nunca habíamos hecho seminarios. Bueno, te desquitaste. Sí, pues, te dije yo, porque como estaba de moda la ECA2, ¿no es cierto? Dije yo que a lo mejor podría ser de algún grado de interés. Para conocer la fisiología de esta enzima, de esta proteasa ECA2. Porque todo el mundo habla que es el receptor, pero muy pocos saben
cómo funciona. Claro. Claro. Esto es como para aumentar el bagaje del tema. Vamos a subir el video a YouTube también, entonces, también para hacer una Sí, me encantó. Gracias, Mario. Ya, Muchas ok. gracias, Mario. Igual, muchas gracias por la Gracias por invitación. el seminario. Ya, Muy claro. ya, chao, que estén bien.